da igual. Bien, pues buenos días a todos y a todas, y vamos a comenzar con esta primera presentación del presidente del INE, de Juan Manuel Rodríguez Pop, que se titula La estadística oficial en España, oportunidades y nuevos retos. Pues Juan. Muy bien, gracias, secretario del curso. Bien, la intervención que tengo, espera, para pasar las transparencias, vas dándole tú. Bien. Vamos a esperar que se vayan incorporando ya todos. Muy bien. Bueno, pues lo que pretendo con mi intervención es básicamente lo que suele hacer el director de un curso de estos que se organizan en 3 días y en los que vamos a ver bastantes cosas diferentes, ¿no? Es intentar dar un paraguas o proveeros de un paraguas en el que luego el resto de los ponentes irán colocando sus intervenciones. Vamos a ver si tengo éxito con la intervención. Deciros previamente que en el objetivo de este seminario es múltiple. Es por una parte el enviar a la sociedad el mensaje de que el Instituto Nacional de Estadística quiere trabajar en esta dirección, lo está haciendo ya y lo está haciendo bien y lo vamos a hacer mejor en un futuro. Pero también, y hay una parte que a mí me interesa especialmente, aquí estáis algunos funcionarios del Instituto Nacional de Estadística, otros de institutos de estadística de comunidades autónomas. Mi idea es también que os familiaricéis con este tipo de técnicas. Mi idea es convenceros de que esto es el futuro de la institución y que de alguna manera este es el camino que vamos a seguir en los próximos años. Y eso es independiente de, perdonadme la familiaridad, de la persona que esté en ese momento en el timón de la institución. Las personas pasamos, pero las corrientes y las tendencias permanecen. Y creedme, esto es algo que ha venido para desarrollarse y para quedarse. Lo llevo oyendo ya en bastantes conferencias. Yo cuando llegué al INE recuerdo que fue una frase que acuñé pensando que era original. Evidentemente casi nada ya en este mundo es original, y descubrí que alguien lo había dicho, no solamente una persona, sino varias antes que yo. Y es que este es un tren que tenemos que coger, sí o no. Es un reto para la estadística oficial. Y si no cogemos este tren, lo que corremos el peligro de que otros lo hagan y de que la estadística oficial quede en si me permitís, en una esquina, en un rincón, como algo históricamente relevante, que tuvo un cierto interés en un momento del tiempo, pero que quizá a las autoridades públicas o las autoridades políticas en un momento determinado no les interese remover o eliminar porque no quedaría muy bien, perdonadme la provocación, pero en el fondo iría perdiendo la utilidad que hasta ahora ha tenido. Y eso yo creo que es un punto de reflexión importante y que conviene que tengamos todos en cuenta. Los tiempos transcurren independientemente de la voluntad de los que en un momento determinado estamos en el mando o en el control de las instituciones. Bien, el esquema de la charla la tenéis ahí. Básicamente, en primer lugar, os voy a intentar
convencer de que la revolución de los datos, lo he titulado La revolución de los datos y la modernización de la estadística oficial. Digamos que son procesos que son paralelos y de alguna manera existe una alta correlación, yo diría, entre ellos, ¿no? Yo creo que a estas alturas todos somos conscientes de ello, pero en todo caso sí me gustaría apuntalar algunas ideas. Bien, a partir de ahí, en el segundo punto hablaré del camino europeo. Quizá es una mala traducción a esto que ahora los ingleses llaman roadmap, ¿no? El mapa de viaje, el camino de viaje. Voy a exponeros brevemente en lo que consiste el roadmap de la Comisión, en este caso de Eurostat, y del Sistema Estadístico Europeo en lo que es la utilización de estas nuevas técnicas, de estas nuevas fuentes de datos y qué es lo que se encuentra detrás de todo esto, ¿no? En tercer lugar, voy a hablar también del roadmap del INE, ¿no? El INE lleva trabajando ya en este tipo en la utilización de datos masivos y en el desarrollo de metodologías para su utilización dentro de la estadística oficial durante años. Hay todo un aparataje legal que está ahí ya y que nos permite de alguna manera hacer este tipo de operaciones. Estamos también trabajando en la modificación de las bases legales para tener un acceso más fácil a estos datos y también para realizar o desarrollar nuevos servicios por parte de las oficinas de estadística en este nuevo tiempo. Y finalizaré con lo que yo considero que son los retos y las actuaciones para la estadística oficial. Bien, pues vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, lo que sería la revolución de los datos. Bien, el año pasado el INE cumplió 75 años. Hicimos, por cierto, una serie de eventos, desgraciadamente un poco deslucidos por lo que todos sabéis. Probablemente en el momento de su creación, la base de la información que se podía obtener tanto en los hogares como las empresas era, imaginaros, pues las encuestas. La información que tenía la administración en ese momento era muy escasa. Información, entiendo, en la interlocución con los ciudadanos y básicamente los estadísticos de aquella época. Y aquí hay muy buenos estadísticos que pueden en algún momento compartir o incluso disentir de esta idea que pongo encima de la mesa, pero incluso la estadística teórica de aquella época era una estadística basada principalmente en el muestreo. Eso era lo que se conocía y eso eran las herramientas de las que se disponía información. Los tiempos evolucionan y la sociedad se desarrolla y vamos encontrando en un momento determinado con que la interacción de los ciudadanos con la administración pública se hace cada vez más intensa. Y fruto de esa interacción, la administración pública empieza a almacenar, empieza a disponer de información sobre los ciudadanos. Información que viene básicamente, como he dicho, de esa interrelación con el Estado. Los ciudadanos pagamos impuestos, tenemos relaciones laborales, firmamos contratos de trabajo, esperamos que dándonos de alta en la Seguridad Social el día de mañana podamos tener una pensión, tenemos unas prestaciones médicas. En las residencias, cuando cambiamos de residencia, tenemos que darnos de alta en el ayuntamiento correspondiente. Bien, todo esto supone unas trazas también. En un momento determinado, y a nivel europeo, empezamos a constatar que las encuestas
probablemente no sean la única fuente de información que necesitamos o que podemos utilizar, perdón. Los registros administrativos están ahí con gran pujanza y fijaros que nuestra Ley de la Función Estadística Pública del año 89, del pasado siglo, ya menciona los registros administrativos. Ya los entrevé como fuente importante de producción de estadística oficial. A partir del año 89 se produce un desarrollo mucho más rápido de esta corriente de utilización de registros administrativos y, de hecho, el Reglamento Europeo, en sus respectivas versiones, el Reglamento Europeo de Estadística, pues ya habla, ¿no?, propiamente de que las fuentes administrativas, los registros administrativos tienen que ser la fuente primordial de información para la producción de estadísticas oficiales. Bien, esto es del año 2005. Paralelamente también hay un proceso importante que impacta o que afecta no solo a la estadística oficial, sino a la estadística en general, ¿no?, que son los desarrollos las técnicas de computación. A muchos de vosotros, muchos de los que estáis aquí, sois insultantemente jóvenes, no tenéis la excitante experiencia de haber descubierto lo que era un PC. Yo la tuve y en ese sentido me encanta decíroslo. Fue una experiencia única. Y esto pasó, a mí me pasó en el año 1990. Yo estaba acostumbrado a trabajar en los main frameworks, en diferentes instituciones, main frameworks en los que tenías que trabajar de noche para conseguir información en tiempo real, porque si lo hacías de día, pues entrabas en una cola de ejecución y no veías los resultados hasta la noche. Había programas, queréroslo, que si no ponías un punto y coma te mandaban un error y entonces lo descubrías al día siguiente. En fin, estas historias los que tienen mi edad probablemente las recuerdan. Pero esto lo único que quiero indicar con ello es que el avance de la computación en los últimos 30 años ha sido realmente impresionante. Y eso ha condicionado también la utilización de nuevas fuentes y de nuevos recursos estadísticos. Si tuviéramos la potencia de computación que teníamos al comienzo de los años 90 del pasado siglo, seríamos incapaces de pergreñar o de pensar o de diseñar operaciones que hoy en día podemos plantearnos. Luego hay una componente de innovación tecnológica que también está ahí, que trasciende y que evoluciona. Bien, yo diría que os estoy dando un marco bastante claro de referencia de lo que era la estadística oficial a comienzos de este siglo. Es decir, una estadística oficial fundamentalmente, digo a nivel europeo, fundamentalmente basada en registros administrativos, con una iniciativa clara por parte de Eurostat en ese ámbito, pero también con la utilización masiva de encuestas. ¿Qué nos encontramos en ese momento? Nos encontramos una transición muy fuerte, pero una transición no solamente en el ámbito estadística oficial, estadística, sino en el ámbito social. Y es de lo que hablamos ahí, de esa sociedad datificada, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con que la sociedad empieza a dotarse de unas herramientas que generan señales. Los seres humanos en nuestra actividad estamos generando continuamente, a través de esas herramientas nuevas, señales. Señales de localización, señales de interacción con otros seres humanos e incluso interacción entre ese tipo de herramientas. Existe, por lo tanto, un conjunto de información masiva y que está ahí y que surge simplemente de la comunicación entre los seres humanos e, insisto, entre las propias máquinas. Bien, el sistema estadístico europeo ya en el año 2014
hablaba de la visión 2020. La visión 2020 consistía fundamentalmente en poner sobre papel todas estas reflexiones y en proporcionar o en ver hacia dónde iba el sistema estadístico europeo en términos de esta visión. Y en aquel momento se mencionaban 3 desafíos principales para las oficinas de estadística. En primer lugar, se hablaba de la revolución de los datos. Luego hablaremos de manera más concreta de esto. En primer lugar, revolución de los datos. Bien, estamos hablando de lo que os he comentado, esa transformación digital. Y la pregunta es clave, ¿no? ¿Cuál es el papel futuro de la estadística oficial en este entorno? En segundo lugar, había un nuevo desafío. Y este desafío aparece propiamente por la revolución tecnológica, pero también en un contexto de globalización. La estadística oficial tiene nuevos retos. No solamente utilizar esas nuevas fuentes de información, sino también hacer frente a fenómenos que hasta ahora eran desconocidos. El caso clave, por ejemplo, o paradigma de estos nuevos fenómenos es el de la globalización. No sé si conocéis lo que se ha llamado en la estadística oficial el caso irlandés. Bueno, el caso irlandés, quizá Toñi luego nos puede explicar un poco mejor la responsable de cuentas nacionales que es, pero básicamente consiste en que de un año a otro el PIB irlandés tuvo un boost de en torno, pues no recuerdo eso, ¿recordáis, Toñi, cuánto fue el 25%? De un año a otro. Todavía no sabemos muy bien qué pasó ahí, pero Eurostat le dio el visto bueno. Básicamente, las autoridades irlandesas nunca revelaron qué pasó exactamente, pero bueno, digamos que, por decirlo de una manera ligera, parece que Google, o una parte de Google, pasó a ser una empresa irlandesa. Bien, todos estos fenómenos de globalización están pasando y tenemos que comprenderlo. Y las oficinas de estadística hasta ahora hemos sido muy limitadas a la hora de comprender estos fenómenos de globalización y el impacto que tienen las multinacionales sobre los PIBs de cada una de las naciones. Fijaros además que esto es un reto a nivel mundial. En un momento determinado, un país europeo pudo añadir a su PIB algunas actividades que hasta entonces estaban consideradas o estaban medidas o contabilizadas en otro país, de fuera de la Unión Europea. ¿Vosotros creéis que hubo una consolidación? Es decir, que ese otro país disminuyó su PIB en la cantidad que lo aumentó Irlanda? No. No. Entonces, bueno, claramente esto es un reto para la estadística oficial en su conjunto, ¿no? Bien, un tercer aspecto que nos preocupa también y que supone otro desafío, el precio de las estadísticas. Esto parece casi una mención al marketing, ¿no? La calidad nunca es barata. La estadística oficial lo tenemos en nuestro código de buenas prácticas de las estadísticas europeas. La estadística oficial se precia, está en su frontispicio de tener una máxima calidad. La calidad de esas estadísticas hay que pagarla. Los ciudadanos tienen que ser conscientes de que esa calidad no se adquiere gratis. Debemos concienciar, por lo tanto, a las autoridades públicas
y al contribuyente, en definitiva, de que merece la pena hacer ese esfuerzo, de que el obtener estadísticas de calidad va a hacer a los ciudadanos más libres y a las sociedades más democráticas, porque va a tener ciudadanos informados y con niveles de calidad importantes, creyendo en los datos que se están utilizando. Esa también es una de las claves y de los desafíos que contamos en la estadística oficial. ¿Podemos pasar? Bien, sobre la revolución de los datos. Fijaros que ya por el año 2015, en el panel de alto nivel designado por el secretario general de la ONU para asesorar la Agenda de Desarrollo Global, ¿no?, después de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ya se hablaba de la necesidad de una revolución de los datos. Fijaros, no quiero leerlo, lo tenéis ahí mencionado, redactado. Básicamente, cuando hablamos de revolución de los datos, lo que estamos diciendo es que los datos pueden ser utilizados por todos y no son solo competencia o prioridad de los institutos oficiales de estadística. Los datos están ya en todos los sitios, nos rodean y, por lo tanto, su utilización pueden llevarla a cabo los ciudadanos, las empresas, la administración pública. Los datos no son propiedad de nadie, ¿no?, en definitiva. Bien, lo leo o hago hincapié en una parte dice, una verdadera revolución de datos se basaría en el uso de las fuentes de datos existentes y las nuevas para integrar completamente las estadísticas en la toma de decisiones. Promover el acceso abierto a los datos para todo el mundo, y garantizar un mayor apoyo a los sistemas estadísticos. Bien, pasamos. Tenemos la revolución. Os hablaba antes de esta digitalización de la sociedad y de todas estas fuentes de información disponibles que tenemos. Fuentes de información que no he mencionado, pero que creo que sí es importante también resaltar, que por primera vez en la historia la mayoría de estas fuentes de información está en manos privadas. Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta y que luego relacionaré con la parte de la estrategia europea del dato, ¿no? Todas estas fuentes de información están ahora mismo, o casi todas, en manos privadas. Bien, ya hace unos años se preguntó a las oficinas de estadística. Tenéis ahí en azul los países de las oficinas de la OCDE y en blanco las oficinas estadísticas que no pertenecen a la OCDE, sobre los motivos principales del uso de Big Data. Bien, fijaros que en un 88% los principales, o la mayoría de las oficinas de estadística de la OCDE habló de mayor rapidez y timely statistics, mayor oportunidad, mayor proximidad. Habló también atrajo mucho la respuesta también, un 79%, la modernización de los procesos de producción estadísticos, y luego tendríamos la reducción de la carga a los ciudadanos, de la carga estadística, de las respuestas, y nuevos productos y servicios y desarrollos en términos de visualización geográfica. Bien, estas respuestas, si a mí me hubiesen preguntado, las comparto plenamente. Y durante la crisis de la pandemia hemos tenido una gran demanda de información rápida y oportuna en tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? A los poderes públicos, a los policy makers, a los ciudadanos en general, no les sirve contener la información de lo que ha pasado en el mes
t en el tiempo t más 4 o t más 3. ¿Quieren saber lo que ha pasado en t en el momento t más 1? El Big Data, las fuentes de datos masivos, pueden ayudarnos a conseguir este reto. Pueden ayudarnos. O al menos eso era la opinión que tenían o que se tenía ya en el año 2016 de la mayoría de las oficinas de estadística de la OCDE. Evidentemente, la reducción de la carga a los encuestados, a los usuarios, esto es evidente. Esta era también la misma justificación que se utilizaba, si vosotros recordáis, para el caso de la utilización de registros administrativos, ¿no? A mí siempre uno de los lemas que más me gustaba a mí era ¿para qué vamos a preguntar 2 veces al ciudadano algo que ya conocemos en sus registros? ¿Por qué le vamos a preguntar dónde vive si ya tenemos el padrón? ¿Por qué le vamos a preguntar cuánto paga si ya tenemos los registros tributarios? Perdón, ¿cuánto paga? ¿Cuánto cobra? Disculpad. Bien, así podríamos seguir. Podría ser incluso más provocativo. ¿Por qué le queremos preguntar cuánto gasta si ya tenemos información sobre lo que gasta de otras maneras? Evidentemente estos son eslóganes demasiado extremos, como quieren ser normalmente un buen eslogan, y habría muchas matizaciones que hacer, pero quisiera que esas ideas quedasen ahí, se plantearan como posibles ideas a discusión. Bien, por supuesto, hay aspectos que son importantes también. Reducción de costes. Las oficinas de estadística le debemos a los ciudadanos ser más eficientes en la información que producimos. Y eso implica utilización de aquellas fuentes que nos permitan producir estadísticas de calidad, no olvidemos nunca eso, pero a costes menores y con una utilización más eficiente de la información. Bien, creo que ya he mencionado muchas de lo que aparece en esta transparencia. Simplemente quedaros con un concepto que Eurostat identifica Smart Statistics, ¿no? Esto estaba ya en la visión 2020 y cada día se entrevé más, ¿no?, como el futuro de la estadística oficial. Fijaros, lo leo, un sistema futuro de producción de estadísticas oficiales donde, en esencia, las capacidades de captura y procesamiento de datos, junto con las capacidades analíticas y estadísticas, se integrarán en los sistemas inteligentes. Vamos a pensar un poco en las formas de producción tradicionales de la estadística oficial. Tenemos, por una parte, un proceso de recogida y, por otra parte, que eso se realiza, digamos, fuera de nuestra institución, se recogen los datos y a partir de ahí pasamos a un proceso de producción que se realiza íntegramente dentro del INE, dentro de la Oficina de Estadística. Es el famoso, lo habréis estudiado durante la oposición y en el curso selectivo, a ver si digo bien las iniciales porque nunca las digo bien, GSBPM, ¿lo he dicho bien? ¿Secretario? Sí, bien. Bien. Frente a ese proceso tradicional en el que tenemos una recogida fuera de la institución y luego todo un proceso de producción integrado dentro, ¿qué es lo que nos está diciendo la definición que identifica Eurostat? Nos está diciendo que una parte de ese proceso de producción puede estar fuera de los institutos. Una parte del proceso que puede estar fuera de los institutos y que puede estar integrado en el mismo proceso donde se generan los datos. Bien, evidentemente, el hecho de que ese proceso de producción o esa visión multiproceso
multiproceso, no esté dentro del instituto, no implica que el instituto no tenga que tener un conocimiento y un control de ese proceso. Y el desarrollo y que tenga, evidentemente, conocimiento de los algoritmos y de los desarrollos que nos permitan obtener la información, el producto final. Pero yo entiendo que es una concepción revolucionaria y que de alguna manera cambia la visión tradicional o clásica que tenemos de la producción estadística. Bien, los gráficos que tenéis debajo pues simplemente ayudan a entender un poco. Estamos hablando de Smart Home and Buildings, Smart Mobility, Smart Health y, como os decía antes, ¿no?, al comienzo de la charla, todas esas actividades humanas generan señales. Generan señales. Señales que los institutos de estadística oficial tenemos como reto recoger y utilizar para la producción de estadísticas oficiales, para el bien público, para el bien público. Bien, por favor. ¿Qué necesitamos? Por lo tanto, ¿no?, ante esta nueva situación, ¿qué necesitamos los institutos de estadística oficial? Bien, en primer lugar, necesitamos acceso a las fuentes. Necesitamos acceder a estos datos. Qué fácil y qué cuestión más compleja. Qué fácil y qué cuestión más compleja. Deciros que a nivel europeo, los institutos de estadística oficial tenemos la clara conciencia y voluntad de acceder a esos datos, pero esto se tiene que hacer dentro de un marco legal, en primer lugar, obviamente, y en segundo lugar, de un respeto por la actividad de las empresas privadas que están obteniendo esos datos. Es decir, la Comisión Europea y el Sistema Estadístico Europeo también somos conscientes de que existe de que debe de existir ese equilibrio entre el legítimo interés privado, por una parte, y el interés público, en este caso, que sería el de la producción de estadísticas oficiales. Necesitamos también recursos humanos, y os miro a los jóvenes. Yo ya estoy muy mayor, aunque seguro que podría aprender todavía nuevos lenguajes de programación, pero necesitamos recursos humanos que estén al tanto de estas nuevas tecnologías, que las conozcan, que estén familiarizados con ellas y que sean capaces de innovar dentro de ese ámbito. Y eso no lo voy a hacer yo, eso lo vais a hacer vosotros. Haremos lo posible porque estéis al tanto de esas nuevas tecnologías, haremos lo posible porque las apliquéis, pero el reto y la iniciativa es vuestro. Es vuestro. Bien, y queda una tercera pata, por supuesto, que son estándares, metodologías a ambos marcos, a nivel nacional y a nivel europeo, dentro de un marco de preservación de la privacidad. Esto es un tema, lo iba a mencionar previamente, pero he querido dejarlo para ahora. El tema de la privacidad, como bien sabéis, en las oficinas de estadística, nadie nos va a descubrir a estas alturas de la película qué es el secreto estadístico. Nadie nos va a decir lo cuidadosos que debemos de ser preservando la privacidad de nuestros informantes, de los datos que tenemos. Tenemos una historia de 75 años que lo prueba, pero claro, estamos en un ámbito nuevo. Estamos en un ámbito en el que tenemos información que no son o que pueden no ser datos estadísticos. Estamos hablando de nuevas fuentes de datos. Y ahí tenemos que tener el mismo cuidado y la misma cautela que con el secreto estadístico.
Mi opinión es que tanto a nivel europeo como a nivel nacional tenemos leyes de protección de datos lo suficientemente exigentes y lo suficientemente cautelosas para evitar cualquier problema de privacidad. Pero, desde luego, por parte de los institutos de estadística no va a quedar en reforzar allá donde sea necesario y donde sea posible esas posibilidades y esas necesidades de privacidad. Y yo, más que necesidades, hablaría de exigencias por parte de los ciudadanos. Por parte de los ciudadanos. Bien, por lo tanto, ¿cuáles serían los retos? Esas serían las necesidades. Los retos, pues básicamente adaptar toda nuestra producción a la utilización de estas nuevas fuentes. Y, en segundo lugar, claro, surge algo que está ahí y que ya estamos discutiendo, ¿no?, en diferentes foros: el nuevo rol de la estadística oficial. Es decir, la estadística oficial debe de seguir siendo un suministrador de datos. Lo va a ser, pero quizá también puede asumir otras funciones. Puede asumir otras funciones funciones que de alguna manera ya está desarrollando en el ámbito de las estadísticas oficiales y que quizá puede realizar también en ámbitos más amplios. Pasaré más adelante a detallar este tema también, por favor. Bueno, vamos con el camino europeo. ¿Qué es lo que se lleva haciendo en Europa desde esa aburrida ciudad? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Bien, esto es lo que hemos denominado el camino europeo, ¿no?, hacia la utilización de las nuevas fuentes de datos. Bien, fijaros que en esta transparencia hemos establecido una diferencia entre lo que es el sistema estadístico europeo y el Big y Smart Data, por un lado, y por otro la política de datos de la Unión Europea. Estos son procesos en paralelo, pero que de alguna manera no intersectan de una manera demasiado clara. Bien, por parte del sistema estadístico europeo, ya en el año 2009 se empieza a enunciar lo que se llama la visión de una nueva década, ¿no? Esos hitos que veis ahí son, en mi opinión, claves, ¿no?, a la hora de marcar lo que ha sido la evolución del sistema estadístico europeo hacia la utilización de estas nuevas fuentes de datos. Básicamente, está el memorándum de Scheveningen sobre Big Data y estadísticas oficiales. Fijaros que estamos hablando del año 2013. La visión 2020, hablando del el año 2014. Ahora estamos hablando ya, claro, estamos en el 2021. No sabemos muy bien cómo llamarlo. Estamos trabajando en algo que podría ser la visión Beyond o más allá del 2020. No la queremos llamar 2030 porque luego pues llega el 2030 y no... Hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? Pero bueno, en definitiva, estamos hablando también que en el año 2019 aparece, eso lo vamos a desarrollar más adelante, aparece lo que se llama el Plan de Acción de Estadísticas Inteligentes, lo que se llaman las Trust Smart Statistics. Trust Smart Statistics. Bien, eso lo tenemos en el ámbito del sistema estadístico europeo. Y paralelamente a la derecha veis en azul la política de datos de la Unión Europea. La Unión Europea, en el ámbito de esta revolución digital, va tomando conciencia también, la Comisión, de la importancia de los datos y de la utilización de esos datos. Concretamente yo marcaría como un hito la comunicación de la Comisión hacia un espacio común europeo de datos. Ahí, en ese documento, se marca ya una clara estrategia que aparece ya
plasmada en el año 2019 con una nueva directiva de datos abiertos y de reutilización de la información del sector público, y en el año 2020 se culmina con lo que se denomina la European Data Strategy. Esa European Data Strategy se está plasmando tanto el año pasado como este año en nuevas directivas relacionadas con, primero, la creación de un espacio de datos europeo, que es el Data Governance Act, y a finales de este año esperamos también que la Comisión ponga encima de la mesa un nuevo Data Act. Un nuevo Data Act. Claro, toda esta política de datos de la Unión Europea, ¿en qué revierte? Bueno, o ¿cuál es su interés? Su interés es básicamente lo que se llama el B2G, el B2G, el Business to Government. ¿Cómo establecer una relación fructífera entre la información que proviene del sector privado y la información que proporciona el gobierno? Básicamente el mensaje de la Comisión es en este ámbito muy claro. Los datos, respetando, por supuesto, la privacidad de los ciudadanos y sus derechos, los datos pueden ser una fuente de negocio para las empresas. Y pueden serlo directamente, a través de su análisis, pero pueden serlo también como fuente de información. Los datos pueden ser útiles a las empresas para posicionarse en sus negocios y para, en definitiva, mejorar sus cuentas de resultados. El dato como negocio, el dato como fuente de riqueza de los ciudadanos europeos. Esa es, en definitiva, el marco de la estrategia europea del dato. Bien, y ahora, si me permitís, voy a ir a la parte inferior izquierda del sistema estadístico europeo. Esa parte inferior izquierda ya es el resultado de la interacción de la estrategia europea del dato, desarrollada por la Comisión, y el sistema estadístico europeo. Es decir, ¿qué tenemos que decir los institutos de oficiales de estadística sobre los datos, sobre la economía del dato? Bien, básicamente nuestra reacción o nuestro máximo interés en este tema es conseguir evaluar, valorar el acceso a esas fuentes de datos. Es decir, que la estadística oficial sea percibida por la Comisión como un bien de interés público al que hay que ayudar y reforzar legalmente. Y que por lo tanto, dentro de esa estrategia europea del dato, se tengan en cuenta los intereses de los institutos oficiales de estadística. Esto, aunque no lo tengo en la transparencia, es es el B2G4S. Os familiarizaros con esas siglas porque las veréis a menudo. B2G4S. Bien. Tenemos, para aquellos que estén interesados, olvidaba, un position paper, tanto en lo que respecta al Data Act, como en su momento se realizó también en el Data Governance Act, que quizás son los aspectos más relevantes. Bien, os comentaba antes en una de las transparencias que había lo que se llamaba un plan de acción y hoja de ruta de estadísticas inteligentes fiables, ¿no? Las Trust Smart Statistics. Esto fue acordado por el Comité del Sistema Estadístico Europeo y coincide de alguna manera en el tiempo con el próximo Programa Estadístico Europeo. Bien, este plan de acción básicamente indica que el Sistema Estadístico Europeo debe avanzar en 3 líneas de actuación, 3 líneas de trabajo fundamentales.
La primera es la inferencia de datos extraída de la web, las técnicas de web scraping. En segundo lugar, el diseño y uso de encuestas inteligentes. Vamos a ver. Si en un momento determinado tenemos que preguntarle a un usuario lo que está haciendo y no hay más remedio que hacerlo porque no podemos obtener esa información de ninguna otra manera, vamos a olvidarnos de enviarle una libreta. Vamos a intentar proporcionarle un smart o un device, una app que pueda descargarse en su smartphone y que pueda ir simplemente escaneando los tickets de compra. Eso consiste en usar, en el uso de encuestas, o de eso estamos hablando cuando hablamos de encuestas inteligentes. Por ejemplo, se me ocurre encuestas de tipo uso del tiempo. Tenemos el reto de diseñar dentro de poco esta encuesta. Vamos a ver cómo podemos hacer para que el ciudadano no tenga que ir pensando en cada momento qué está haciendo. Y vamos a intentar cómo podemos utilizar smart devices para sustituirlos y para obtener esa información. Por supuesto, insisto, con todas las prevenciones y todo el respeto a la privacidad y a la protección del dato de los usuarios. Bien. Por supuesto, el tercer aspecto importante o la tercera línea de trabajo que se proponía en este plan de acción era el uso de datos alternativos producidos por sensores y sistemas inteligentes. Eso ya lo he mencionado previamente. Podemos incluso pensar en el Internet of Things, ¿no? En máquinas que se comunican entre ellas generando información y ser capaces de recoger esa información. Bien, ahí estamos hablando de datos de móviles, datos de teléfonos móviles, imágenes de satélite. Por ejemplo, no hace mucho tiempo el director de The Statis me comentaba que tenían un proyecto muy interesante de, a través de fotos, de imágenes por satélite, recoger la actividad económica en Alemania. Él lo que me indicaba era que las fotos por satélite recogían toda la actividad que se producía a través de los puertos y de los ferrocarriles, cargos, fotos de tipo industrial, trenes, barcos, containers, y estaban trabajando en la utilización de esas imágenes de satélite para aproximar de alguna manera la actividad económica en el sector manufacturero alemán. Ese es un ejemplo. Ahora en octubre tendremos, espero presencialmente en Varsovia, una conferencia del DGINS, de los directores generales y presidentes de los institutos de estadística, en el que mi colega polaco ha puesto mucho interés en el análisis de señales también provenientes de imágenes de satélite para el análisis de la producción agrícola. Es un tema que está trabajando el INE polaco con la Agencia Aeroespacial Europea. Nosotros en el Ministerio de Agricultura también tenemos estadísticos que están realizando proyectos en esa dirección, muy interesantes. También van a ir a contarlos a Varsovia. Bueno, los recursos creo que en este caso no os interesan demasiado. Podemos pasar a la siguiente. Bien, el plan de acción y la hoja de ruta está basada o tiene todas esas áreas de acción. Claro, si os fijáis, tenemos que hablar de legislación, tenemos que hablar de las aplicaciones, tenemos que hablar de la gobernanza del dato, tenemos que hablar del desarrollo de nuevas infraestructuras, tenemos que hablar de la dissemination, comunicación de esos resultados. Tenemos que hablar también, finalmente, de la calidad. Fijaros que a lo largo de toda esta charla estoy haciendo mucho hincapié en la calidad.
tenemos que ser muy cuidadosos con este tema. Es uno de los grandes valores de la estadística oficial. Y lo que no podemos bajo ningún concepto es transmitir la idea de que la utilización de estas nuevas fuentes va a redundar en una disminución de la calidad de nuestras estadísticas. Porque eso sería un error. Eso sería un error. Generaría una falta de credibilidad en el sistema, que es lo último que queremos hacer. Lo último que queremos hacer. Bien, pasamos. Yo creo que esto lo podemos pasar ya, porque si no, esto sería el plan estadístico europeo, el actual, en el 2021 y 2027. Básicamente, el plan está alineado con la estrategia que os acabo de dar previamente, con las Trust Smart Statistics. Sí que es verdad que hay un aspecto que mencioné en mi introducción, y es la ampliación de los acuerdos de asociación y colaboración. Y aquí, si quiero, contamos entre nosotros con varios académicos de prestigio. Sí me gustaría lanzar el mensaje de que el Instituto Nacional de Estadística tiene que abrirse a las universidades y a los centros de investigación. Nosotros no podemos hacerlo todo. Y hay cosas que tenemos que asumir que se saben hacer mejor en otros sitios. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es trabajar y aprender. Bien, espero que este año podamos sacar una convocatoria de proyectos de investigación abierta a todas las universidades y centros de investigación. Estamos ya con los últimos trámites administrativos. Va a tener un montante de 1 millón de euros y estará abierto a líneas de investigación de interés para los departamentos del Instituto Nacional de Estadística. Mi idea es que esos proyectos de investigación sean la semilla de una colaboración más fructífera entre el mundo de la investigación en España y las actividades de investigación y de producción estadística que también llevamos a cabo en el INE. Bien, quería de alguna manera indicarlo aquí y pasamos, gracias, siguiendo en el camino europeo entonces, ¿no? Nos hacemos en el ámbito europeo la siguiente pregunta. ¿Vamos hacia un cambio en el rol de las estadísticas oficiales? Mi opinión es que sí. Mi opinión es que sí. Hasta ahora la situación actual, como ya he mencionado varias veces, es la que veis en la parte izquierda, ¿no? Recogemos datos, producimos estadística oficial, esos son los diferentes miembros del Comité del Sistema Estadístico Europeo. Hay un proceso de armonización que lleva a cabo Eurostat y hay, por otra parte, también un intercambio de datos con Eurostat, en primer lugar, y en segundo lugar entre Estados miembros. Bien, nuevamente, insisto, tenemos la estrategia del dato. Tenemos un nuevo contexto. El Data Governance Act, ya habéis oído también a la vicepresidenta, contemplamos la creación de espacios europeos de datos. Espacios que tienen que ver en muchos casos con ámbitos sectoriales, en otros casos con ámbitos de negocio. ¿Qué va a pasar con todo eso? ¿Cuál va a ser el papel de las oficinas de estadística ante ese nuevo ecosistema de datos? ¿Cuál va a ser? Básicamente, ¿quién administra los datos? ¿Quién produce las estadísticas? ¿No? Pasamos. Bien, y aquí surge una palabra con la que quiero que también os familiaricéis, porque la verdad es que la estamos utilizando cada vez más, ¿no? Y es esta Data Stewardship. Data Steward, ¿no? El gestor de datos, el azafato, no sé si llamarlo así, de datos.
Bien, Emanuele Baldacci, que es director de recursos de Eurostat, menciona esas 5 tareas del gestor de datos, ¿no? Apoyar, facilitar, elaborar, promover y comunicar los datos. Esas 5 tareas que, bueno, si vais a la parte derecha, él habla de responsabilidades y capacidades, ¿no? Debe concebir los datos como un servicio, debe tener un determinado expertise y unos buenos fundamentos en literalidad de datos, debe también tener una componente ética importante en el manejo y en la gestión de los datos y debe estar familiarizado con las estrategias de datos tanto de compartir como de colaborar entre los diferentes agentes. Bien, ¿quién realiza ese papel de data steward? Aquí sí que tenemos diferentes modelos dentro de la Unión Europea. Existen modelos en los que por ejemplo, hace poco nos anunciaba al Comité del Sistema Estadístico Europeo, mi colega lituana, el gobierno de Lituania, como es en el resto de los países bálticos, había decidido que el Instituto Nacional de Estadística lituano asumiera esas funciones de data steward, de gestor de datos. Y nos indicaba que estaban en trance de cambiar la ley de estadística, de adaptar la ley del dato, para que toda esa tarea la llevase a cabo directamente el Instituto de Estadística. Este es el modelo que están adoptando también los países nórdicos y que está adoptando también algún país más central del continente europeo. En España no parece que va a ser ese el caso, parece que vamos a tener una estructura más diversificada y que queda mucho todavía por desarrollar en este ámbito. En definitiva, probablemente no hay un modelo más deseable que el otro. Yo, como presidente del Instituto Nacional de Estadística, podría decir que quizá me gusta más el modelo nórdico o el modelo báltico, pero esto es algo que el tiempo todavía dirá. Realmente estamos, en la mayoría de los países, trabajando en diferentes direcciones, compartiendo experiencias, siempre desde el punto de vista de la estadística oficial. Pasamos. Bueno, el camino del INE. Vamos a ver si, como de esto yo creo que van a hablar más tarde y a lo largo de los próximos días pues los diferentes responsables de la institución, voy a intentar ser más breve y pasar de una manera más rápida. En el INE llevamos trabajando ya tiempo, intentando familiarizarnos y conocer intentando conocer estas técnicas. Comenzamos allá por el año 2014 con la participación del INE en la Task Force de Eurostat sobre Big Data. También en ese año se creó un grupo de trabajo interno y a partir del 2014 hemos sido miembro del ISSnet sobre Big Data, que ha sido un grupo muy activo y que ha desarrollado de manera bastante exitosa, diría yo, metodologías para aplicar en la producción de estadística oficial. Bien, se han ido desarrollando varias experiencias piloto. Hemos trabajado con datos de telefonía móvil para el estudio de la movilidad humana, compartiendo del censo de población y vivienda. Hemos hecho también una primera aproximación a datos de telefonía móvil y de transacciones bancarias, las famosas TPVs, para el ámbito de turismo. Estamos explotando o intentando explotar el potencial del web scraping para el análisis de los precios de la vivienda. Estamos utilizando Scanner Data para el IPC
Todo esto han sido proyectos pilotos que se han ido desarrollando dentro de nuestra institución. Por favor. Bien. De esta transferencia, lo que sí me gustaría... Bien, tenemos evidentemente participación institucional, que sería el primer ítem que veis ahí, básicamente en el apoyo y el desarrollo del memorándum de Bucarest. Pero dejadme hacer hincapié en los otros ítems que tengo ahí. En primer lugar, en el año 2019 aprobamos el Consejo de Dirección del INE lo que se llamó unas medidas de racionalización de la producción estadística. ¿En qué consistió este primer paquete de medidas? Consistió básicamente en hacer un uso más intensivo de los registros administrativos allá donde pudiéramos e integrar el Big Data dentro de la producción de estadísticas oficiales. Ese fue el acuerdo que tomamos básicamente en el Consejo de Dirección. Una segunda decisión que se ha llevado a cabo durante mi mandato es la de la elaboración de estadísticas, el de difundir y dar paso a la elaboración de estadísticas experimentales. Hablaré de ellas más tarde. Y finalmente hay un proyecto del que me interesaría mencionar aquí, porque es reciente, pero creo que es una señal muy clara de hacia dónde queremos que vaya la institución. Hemos acordado, junto con la Agencia Tributaria, el Banco de España, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y el Servicio Estatal Público de Empleo, el desarrollo de una plataforma única, colaborativa, en la que el INE sería el tercero seguro para compartir datos con los investigadores españoles. Es decir, que en un momento determinado, si un investigador del mercado de trabajo necesita información, la idea sería que se dirigiese al INE y que el INE, como tercero seguro, a través de esta plataforma compartida, pudiese proporcionarle información simultáneamente proveniente de la Seguridad Social, de la Agencia Tributaria o de nuestras bases de datos. Y que todo esto pueda hacerlo desde su facultad, desde su institución. A través, por supuesto, de un cruce de datos seguro. Respetando, por supuesto, la privacidad de los usuarios y de los informantes, evidentemente. Bien, este proyecto está en marcha, estamos trabajando todas las instituciones que os he mencionado y, como suelo decir en algunos casos, espero que pueda haber algo de ello antes de que acabe mi mandato. Bien, pasamos a la estadística, a la transparencia siguiente. Bueno, eso lo podemos obviar. He titulado este conjunto de estadísticas como el camino del INE hacia la modernización. Bueno, quizá es un título demasiado pretencioso, ¿no? En una institución que tiene 75 años, el proceso de modernización, por supuesto, ha sido continuo, ¿no? Pero sí, dado el contexto del seminario, pues sí me gustaría mencionar que hay un documento que creo que merece la pena leer, que es un documento elaborado por un grupo de trabajo de Data Stewardship que se ha desarrollado en el seno del Consejo Superior de Estadística. El objetivo ha sido, como pone ahí, estudiar y hacer recomendaciones sobre el papel de la estadística oficial como Data Stewardship y pergreñar una posible estructura de gobernanza para apoyar el intercambio de datos B2G. El informe final se aprobó en abril de 2021, lo tenéis disponible por si os interesa en algún momento descargarlo. Y deciros que en la última permanente del Consejo Superior de Estadística hemos aprobado la creación de un comité que vele y que de alguna manera siga
que de alguna manera realice un seguimiento de los objetivos y de las recomendaciones establecidas en ese documento. Adelante. Bien, dentro también de este ámbito de modernización del que estoy hablando, dentro del Comité Interterritorial de Estadística, como bien sabéis, es el foro en el que se reúnen los productores de estadística oficial españoles, un foro coordinado por el INE, y en el que están presentes pues, todos los ministerios, básicamente, productores de estadística. Hemos trabajado o hemos constituido un grupo de trabajo sobre un nodo de interoperabilidad. ¿En qué consiste este grupo de trabajo? Bien, lo que queremos hacer es fijar las bases legales y técnicas para que exista un nodo de interoperabilidad estadística en el marco de la legislación estadística y de la administración electrónica. Es decir, que los datos de la administración sean interoperables. Bien, y dentro del Foro de Estadística Regional hemos también constituido un grupo de trabajo sobre el ecosistema de datos. El Foro de Estadística Regional es un foro en el que nos reunimos todos los institutos oficiales de estadística de este país. El Instituto Nacional de Estadística y los institutos de estadística autonómicos. Y dentro de ese foro, de ese grupo de trabajo, estamos también trabajando en cómo desarrollar plataformas que nos permitan intercambiar datos de una manera más cómoda y segura. Bien, pasamos. Data Stewardship. Yo creo que ya hemos hablado de este tema previamente. Podemos pasar a la siguiente pregunta, a la siguiente transparencia, perdón. Dentro de la modernización, y como no podía ser de otra manera, también está el elemento legislativo, el Plan Estadístico Nacional. En el Plan Estadístico Nacional 2021-2024 hemos introducido unas líneas estratégicas que voy a mencionar brevemente. La primera es la actualización y la adaptación de las normativas legales en materia estadística. Estamos en ello, que se soldría decir. Vamos a ver si podemos realizar la primera modificación de la ley de la función estadística pública a lo largo de mi mandato. En segundo lugar, hay un aspecto importante y que viene dado también por una reforma que se ha hecho en el Código de Buenas Prácticas. Y es el papel de la coordinación del INE dentro del sistema estadístico estatal. Papel de coordinación, reforzar ese papel. Aparece también en el Plan Estadístico Nacional el uso de nuevas fuentes de información. Por supuesto, la intensificación del uso de registros administrativos, incluida la creación de un sistema integrado de información de empresas. Portugal lo tiene hace 10 años, nosotros no. No entiendo por qué. Y lo digo con todo el cariño hacia Portugal. No lo digo en absoluto desde un punto de vista peyorativo. Bien. Utilización de Big Data y de otras fuentes básicas de información. Pasamos, por favor. Y, nuevamente, claro, como corolario de todo lo anterior, reducción de cargas de trabajo a los informantes, implantación de un nuevo modelo de producción, por supuesto, como no podía ser de otra manera, secreto estadístico y confidencialidad de los datos. Hay un aspecto que me parece clave también, que es el de conciliación y análisis de los resultados obtenidos de diferentes fuentes. Esto es algo que tenemos que desarrollar. Tenemos que hacer un análisis cruzado de nuestros datos, tenemos que contextualizarlos, tenemos que ver si son coherentes entre sí. Esto es algo que para mí es también clave. Difusión y comunicación, nuevos datos, nuevas formas de difusión. Os voy a poner un ejemplo muy sencillo. El Atlas de la riqueza, esa operación que tenemos con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. La utilización
Si queréis no lo llamamos Big Data, vamos a llamarlo registros administrativos masivos, ¿no? La utilización de esa información conjuntamente por el INE y por la agencia tributaria ha generado un espacio de datos de una granularidad a nivel de sección censal para toda España. Lógicamente, eso supone un reto a la hora de realizar la difusión. No basta con hacer los mapas clásicos a los que estábamos acostumbrados de comunidades autónomas o de provincias. La herramienta que supongo todos conocéis, es una herramienta de Zoom, en la que podemos llegar interactivamente hasta el nivel de sección censal. Nuevos métodos, nuevos datos, nuevas formas de difusión. Georreferenciación de los datos estadísticos. Esta es una de las asignaturas pendientes que tenemos y que deberemos de afrontar también en los próximos años. ¿Pasamos? Bien. Hay otras líneas también que están muy claras. Todo lo anterior, cambios de formas de producción, nuevas fuentes de datos, lleva a lo que os comentaba anteriormente, a una mayor eficiencia en el uso de los recursos humanos. Como no, tenemos también el impulso a los trabajos sobre la Agenda 2030, el incremento de la cooperación y participación internacionales y el desarrollo de otras líneas estratégicas sobre producción estadística. Como podéis ver, la discapacidad, la perspectiva de género, son para nosotros también aspectos clave que tenemos que desarrollar. Pasamos. Bien, las estadísticas experimentales. Una breve pincelada. ¿Por qué queremos estadísticas experimentales en el INE? En primer lugar, porque cualquiera que esté trabajando en el INE se dé cuenta de que, aparte de la producción de estadística oficial, para llegar a ella, nuestros técnicos tienen que realizar muchas operaciones, muchas actividades. Muchas de ellas no merece la pena hacerlas públicas, porque son parte de ese trabajo de elaboración propiamente dicho de la estadística oficial. Pero hay algunos aspectos que sí son de interés y que sí merece la pena que los usuarios tengan conocimiento de ello, de que la estadística oficial está realizando precisamente eso. Quizá no tiene el nivel de madurez o el nivel metodológico suficiente, volvemos otra vez a la calidad, para darle todavía la etiqueta de estadística oficial, para introducirlo en el plan o en nuestro programa estadístico. Pero sí queremos que los usuarios lo conozcan y sí queremos, de alguna manera, tener interacción con esos usuarios. Queremos saber lo que esos usuarios piensan sobre ese producto. ¿Por qué? Porque si conocemos esa información, si conocemos su reacción, podremos hacer que ese producto de alguna manera vaya madurando. Y en un momento determinado, perdón, disculpar, pueda acabar siendo una estadística oficial. Hay un segundo aspecto, o un tercer aspecto, que está en la transparencia, y que también me gustaría mencionar y que hemos aprendido todos en el sistema estadístico europeo en este último año. Agilidad, satisfacer las necesidades de los usuarios, prontitud. Durante la pandemia, los usuarios nos han demandado todo esto. Y es curioso, no solamente en España, sino en todo el sistema estadístico europeo, la reacción de los institutos de estadística ha sido utilizar estadísticas experimentales. Yo lo he dicho públicamente y se lo he comentado, lo he manifestado públicamente en el comité. Creo que esto supone un reto para quien debe armonizar el sistema estadístico europeo. Y supone también
o debería de suponer, o debería de inducir a cuestionar el papel que están teniendo algunos reglamentos. Quizá esos reglamentos están encorsetando demasiado la producción de ciertas estadísticas y estamos de alguna manera provocando problemas a la hora de llevar a cabo esa comunicación y a la hora de llevar a cabo esa respuesta pronta y eficaz a los usuarios. Yo entiendo y creo sinceramente que va a ser un tema de discusión en los próximos años en la Unión Europea y concretamente en nuestro comité del sistema estadístico. Bien, dentro de lo que es nuestra página web tenemos un espacio en el que está dedicado a las estadísticas experimentales. Adelante, por favor. Esto es curioso porque estaba viendo la transparencia ayer y resulta que en nuestra página web ya tenemos más estadísticas experimentales de las que aparecen ahí. Con lo cual, esto es maravilloso porque las transparencias están hechas la semana pasada y resulta que ahora ya tenemos la estimación de la ocupación en alojamientos turísticos a partir de datos de plataformas digitales, que aparece ahí como una estadística experimental en desarrollo, pues ya se ha publicado. Con lo cual también aparecería en el marco que tenéis ahí. Bien, todas tienen el denominador común de que intentan aproximar problemas nuevos, necesidades nuevas, primero. Segundo, intentan satisfacer necesidades ya conocidas o ya establecidas a través de nuevos tipos de datos, o bien utilizan nuevas metodologías para obtener la información. No son estadística oficial. El INE todavía, a pesar de su seguimiento, pues no ha decidido darle el marchamo de oficiales a estas estadísticas, pero están ahí. ¿Y qué pretendemos? Bueno, pretendemos que en un medio plazo estas estadísticas experimentales pasen a formar parte de la producción regular de estadísticas del INE, de la producción oficial. Bien, vamos. Es un caso concreto el número de nacimientos. Si venís esta tarde a mi charla, pues lo explicaré de una manera un poco más divulgativa. Pasamos. Bien, y ya para terminar. Esa frase la he oído hace 2 semanas en la Conferencia Europea de Estadísticos de Naciones Unidas y la he oído también en la Conferencia Estadística de la OCDE. No quedarnos atrás. ¿Qué necesitamos para no quedarnos atrás? Bien, algunas ideas que están encima de la mesa. En primer lugar, reforzar el mandato del INE. Reforzar el mandato del INE y analizar las posibilidades de realizar otras estadísticas, otros análisis. En segundo lugar, necesitamos más experiencia en el tratamiento y en el manejo de estas nuevas bases de datos. Tenemos que adquirirla, pero sabemos al menos que la necesitamos, con lo cual yo creo que tenemos ya la actitud correcta hacia ello, ¿no? Transparencia, para mí es clave. Para mí es clave y además hace año y pico tuvimos una experiencia bastante virulenta de lo que es esto de la transparencia, ¿no? Estoy refiriéndome a la divulgación de los datos de movilidad en el censo y las críticas que surgieron de la prensa, ¿no? Críticas, yo no hablaría tanto de críticas, sino la apuesta o la duda, ¿no?, sobre la privacidad y sobre la confidencialidad de los datos que estábamos difundiendo, ¿no?, de movilidad. Afortunadamente esas
Afortunadamente no, yo diría que en ningún caso se puso en peligro la privacidad o el respeto a la confidencialidad estadística de esos datos, como así indicaba un informe previo que evacuó la Agencia de Protección de Datos. Y, por supuesto, como así sabíamos también dentro del INE a través del Comité de Protección de Datos, pero sí que es verdad que dejó muy clara la necesidad de ser transparentes con los usuarios, de que los usuarios confíen en nosotros y de que tengan la creencia y la convicción de que no vamos a utilizar sus datos de manera indebida. Necesitamos también el acceso real y eficiente a todo tipo de datos, por supuesto siempre para fines estadísticos o científicos. Y finalmente, ya puestos a pedirle a los Reyes Magos, yo lo que querría también es ser capaz, como INE, de aportar y participar en las estructuras de gobernanza de la estrategia del dato, asegurando su uso estadístico. Muy bien, no quiero aburriros más. Muchas gracias por vuestra atención y tenemos unos minutos para comentarios o discusión que queráis suscitar, cualquier tipo de cuestión que queráis suscitar. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna observación o alguna cuestión. También tenemos 8 participantes que están siguiendo el curso a distancia y, bueno, si ellos también, si quieren, pues pueden enviar sus comentarios a través del chat. ¿Qué papel o qué funciones tiene la Oficina del Dato que se creó hace aproximadamente un año y qué grado de participación o de colaboración va a tener con el INE? Sí, la verdad es que eso es algo que todavía es un tema bastante abierto. Yo ahora mismo desconozco cuáles son las actividades que está llevando a cabo. Entiendo que están en una fase todavía primaria de constitución y de desarrollo, y en su momento pues estaré encantado de colaborar allá donde podamos, ¿no? Por el bien del sistema estadístico estatal. Pero ahora mismo la verdad es que desconozco cuál es el estado de constitución de la Oficina del Dato. ¿Alguna otra cuestión? Ya está, ¿no? Se oye ya, ¿no? Me imagino. Bueno, sí que escuchando atentamente hemos visto que el INE bueno, son varios los retos a los que nos has estado contando en relación con este nuevo mundo en el tema de los datos, como es la transmisión de los datos, como es el Big Data, como los registros administrativos, etcétera. Pero sí que me gustaría saber un poco a qué es lo que vais a dar más prioridad. Por ejemplo, al aprovechamiento de los registros administrativos, a la utilización de estos nuevos métodos de captura de datos para evitar
la carga los contribuye a la gente a los que le pedís datos. ¿Cuál es es decir, más o menos porque sí que ponéis varias cuestiones, pero sí que me gustaría saber qué es lo que consideráis más prioritario, si utilizar más, enfocar más, incidir más en el aprovechamiento de registros administrativos, incidir más en convenios con administración, con otras entidades para tener acceder a los datos privados, etcétera. Gracias. Vamos a ver, afortunadamente priorizar es siempre importante, pero en este caso yo me atrevería a decir que se puede realizar esta labor en paralelo. Vamos a ver, la utilización de registros administrativos es algo que el Instituto Nacional de Estadística lleva haciendo ya durante, yo me atrevería a decir, décadas. No es algo nuevo, ni mucho menos, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay un primer proceso que es el de, eso sí, un aprovechamiento y un uso cada vez más intensivo de esos registros. Paralelamente creo que podemos también desarrollar, estudiar la utilización de todas estas nuevas bases de datos. No creo que sean líneas de trabajo que puedan en algún momento entrar en conflicto. Sí que es verdad que exige en algún momento definirse por ciertas prioridades, pero también es verdad que el uso de registros administrativos hoy en día en la institución está mucho más estandarizado. Conocemos mejor qué metodologías utilizar y de alguna manera, si me permitís la familiaridad, yo creo que pisamos un terreno más firme. Todas estas nuevas fuentes de datos suponen por nuestra parte un proceso de aprendizaje, de desarrollo de nuevas metodologías, como dije antes, de desarrollo de nuevas formas de difusión, y todo eso lleva quizá un mayor tiempo de trabajo y de reflexión. Por eso el interés de la utilización de estas estadísticas experimentales como herramienta para divulgarlas y para ver de alguna manera cuál es la respuesta de los usuarios a estas nuevas técnicas. Sí. Muchísimas gracias por la presentación. Yo, como representante un poco de la parte privada, pues voy a hablar de lo que yo pienso cómo ha evolucionado esto, que ha sido muy rápido y ha sido sobre todo el COVID el que ha precipitado todo esto. Yo recuerdo cuando en BBVA fuimos al Statistical Day del Banco Central Europeo, he de decirlo así, casi no nos hicieron caso, y solo hace 4 años. Pues hoy en día nos llaman más, obviamente, y también nos piden datos. Entonces yo creo que esto es una tendencia que va a continuar. Ahora bien, esta tendencia, también no nos olvidemos, yo creo que tiene un poquito, y en la parte que nos toca pues lo tendré que asumir, de bluff. Y yo creo que es ahí donde el INE puede jugar un papel de garante, de certificador, digamos así, de esto está bien hecho y esto no está bien hecho. Porque hay gente que dedica mucho tiempo a desarrollar cosas lo mejor posibles, y hay otra gente que simplemente va a Google Trends, lo coge y lo muestra como que eso es un indicador del PIB. Entonces yo creo que eso es una labor importante para el INE, y hacer una serie a lo mejor de working papers. Luego cuando investigas te das cuenta que cada vez que uno extrae series de Google Trends, dependiendo del ordenador que lo saques, saca unas estadísticas diferentes, pero eso la gente no lo sabe, ¿no? Entonces yo creo que eso son cuestiones que el INE es de ese tipo de trabajos metodológico, de ojo, esto. Y luego hay una cuestión que, hablando también, no sé qué ocurrirá al final con el Chief Data Officer. Mi opinión sobre el tema es que lo que falta es no tanto el hardware,
que ahí somos buenos, España, sino el software. Entonces ha habido gente de... Claro, al final esto, pues yo supongo que yo cuando empecé, saber Excel lo sabíamos 2, ahora lo saben los niños de 3 años. Pues supongo que R Python, dentro de 5 años, pues ya ha desaparecido el otro y supongo que no será un problema, ¿no? Y habrá otras cosas que estar, pero yo creo que, y sobre todo la cultura, ¿no? Hay temas culturales soft que pueden ser tan importantes como el intercambio, ¿no? Como los sandbox y temas materiales. Y luego, pues hay un aspecto que es muy relevante, sobre todo para aquellos que intentamos colaborar con institutos privados, y lo hacemos eventualmente. Preguntamos al INE si nuestro trabajo, yo lo explicaré mañana, ¿no? Pero si nuestro trabajo es replicar lo que hace el INE en cierta medida, pues yo creo que la línea directa es preguntarle a ellos antes de leerse 20.000 libros, que está muy bien, pero tardan más tiempo seguro. Y con lo amable que es la gente del INE, pues lo hacemos en menos tiempo. Y hay otro tema que ya también lo comenté al equipo de transformación digital, y es a veces colaborar para nosotros es muy costoso en términos legales. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de gentes, de capas de cebolla y de firmas que hay que conseguir para que yo hiciera un trabajo con el INE o con el Fondo Monetario Internacional, con el que estamos trabajando, o con investigadores de la universidad. O sea, no estamos hablando de información entre empresas privadas. Ese es un tema que yo creo que se puede... en el que debería haber una ley, ¿no? Que siempre que fuera de interés nacional o algo así, pues que fuera una vía más rápida. Y no sé, y por último, yo creo que ha avanzado mucho, que queda todavía por hacer. Simplemente cuando se hablan y yo estuve en Portugal hace poco en el G20, ¿no? Y pues allí hay de todo, representantes más de la línea más, digamos, dura en la cuestión de estos datos. Los voy a tomar sí o sí, y otras visiones. ¿Cuál es mi visión de esto? Es que si a mí gente del gobierno, precisamente por lo que has dicho, de la escasa preparación, me pide acceso al dato de BBVA, en este caso, y yo dijera, ahí tienes la base de datos, tardaría 5 años en hacer lo que he tardado yo en hacerlo. Y eso que teníamos alguna formación. El INE tardaría mucho menos, pero hay otras oficinas del gobierno. Aquí tienes la base de datos. Es decir, que al final el concepto del dato, que quieren los agentes del gobierno son datos procesados. No quieren limpiar y todo esto, ¿no? Entonces esto hay que tener también en cuenta, y es un tema fundamental en el tema de los skills. Y es esto, también he de decir que en los últimos años hay organismos como, no voy a comentar aquí, como vosotros, pero también el Banco de España, por ejemplo, que ha avanzado muchísimo en estos temas, y que estas cosas, pues es un poquito de learning by doing, se aprende haciendo cosas, porque tienen características muy especiales, y nada más. Gracias de tu intervención. Hay un par de cosas sobre las que me gustaría reflexionar. En primer lugar, has hablado de colaboración. Yo creo en la colaboración, en este caso público-privada, y has mencionado el tema de efectivamente, de la puesta a disposición de los datos. Esta es una cosa que ha suscitado mucha reflexión, porque claro, a veces tendemos a confundir lo que es llamar a la puerta de una empresa y pedirle cierta información a esa empresa, que para ellos, salvo que sea una empresa muy grande, en general no tiene un coste excesivo, simplemente se trata de rellenar un cuestionario, a pedirle a una empresa información procesada y elaborada, que puede hacer que esa empresa incurra en unos costes para obtenerla, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, y lo he suscitado a lo largo de mi charla, ¿no? ¿Hasta qué punto es deseable llevar a cabo una
o realizar, si me permites, una tarea de tipo confiscatorio, ¿no? Entre otras cosas porque si desde las empresas no tenéis incentivo a construir esos datos, lo que haréis será, tiene los datos crudos, vamos a utilizarlo así, que vienen de mi actividad, y ahora haga usted con ello lo que quiera. Pongo un ejemplo, el caso de los móviles. Las operadoras telefónicas dedican una parte importante de recursos a reelaborar y a analizar las señales que provienen de nuestras terminales. No es algo directo. No es que lleguemos allí y les pidamos la información y ya está. Es una información cuya generación tiene unos costes. Y tenemos que ser conscientes de ello. Y tenemos que ser inteligentes a la hora de resolver esas cuestiones, ¿no? O sea que por una parte estoy de acuerdo contigo, no es un tema tan sencillo como decir, no, hay una ley de estadística y usted me va a dar la información que yo quiera. Creo que el problema es más refinado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mencionaste algo que yo creo, y lo he repetido también varias veces, que va a ser uno de los roles más importantes de las oficinas de estadística, velar por la calidad de los datos. Como tú bien has dicho, tenemos una sociedad en la que me atrevería a decir lo que no se sabe en un minuto no es importante, ¿no? Es como tienes una sensación a veces de inmediatez, de deseo por la inmediatez, que hace que en algunos casos la calidad de la información que recibimos no sea la deseable. Y el papel de las oficinas de estadística en ese sentido, de velar por la calidad de la información que está disponible para los ciudadanos, a mí me parece clave. Comparto plenamente lo que dices. Sí, bueno, es una pregunta muy local, si me permites, en el sentido de que quizá es de mucho interés para los funcionarios del INE, pero no tanto para el resto de la audiencia. Yo concibo las delegaciones como parte del INE, parte de ese proceso de producción de estadísticas y, por lo tanto, llevará también un proceso de adaptación lógico, ¿no?, a las circunstancias y a los tiempos. Yo creo que tenemos ya que ir terminando, sí, porque a las 11:30 teníamos la charla del profesor Peña, ¿verdad? Sí, hay un descanso y tenemos a las 12, ¿no? ¿A las 12? Sí. Muy bien, pues gracias a todos y a las 12 volvemos a